Es costumbre de nuestra iglesia el poder tener dos predicaciones. Es mi deseo, como he hablado con los ancianos, también el que sigamos siendo edificados de esta forma. Hemos visto provecho, avance en nuestra vida espiritual y también en el sentido de poder mantener una idea, al igual que lo he hecho en domingos anteriores. Me gustaría regresar a Apocalipsis. Hay un segundo tema que quiero tratar relacionado con el primero que vimos hace un momento. Le invito a que vaya por favor conmigo a Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a ver los versículos 14 y 15. Apocalipsis capítulo 2, verso 14 y 15. Una iglesia la cual era fiel a pesar de tanta oposición, tanta dificultad. Estaban brillando en ese lugar, aunque fuera a costa de su vida, estaban siendo fieles. Y aprendíamos en ese lugar que necesitamos brillar en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Pero siempre que la tentación es dura, siempre que las circunstancias son aflictivas, siempre que hay contrariedad en nuestras vidas, también hay tentaciones. Y una tentación que llega comúnmente, hermanos, a nuestra vida y que quizás sin darnos cuenta ya hemos abrazado o ya somos presa de ello, es tratar de hacer algo que produzca un descanso en esa presión que el mundo hace en la vida mía como cristiano. Yo quiero que medites y pienses, cuando tú viniste a los pies de Cristo y el Señor obra en tu corazón para salvación y hay una nueva criatura y hay esos deseos de escuchar, de conocer, pero probablemente a tu alrededor comenzaron a haber dificultades que no esperabas. Eso no quiere decir que quien te invitó cuando escuchaste te engañó diciéndote que al venir a Cristo toda la vida iba a ser color de rosa, pero quizá no esperabas tan pronto algunas aflicciones o dificultades. Y tendemos, o suele pasar, que el hombre trata de buscar algo que traiga alivio a esas condiciones. Algunos, la solución es, bueno, si yo les hablaba a mis familiares y ellos se molestaban y ya me decían, ya no quiero que me hables, entonces quizá decidiste callar por un tiempo. Quizá decidiste, bueno, una idea que es muy común, ¿verdad? Que vean mi testimonio, y digo, esto no está mal, ya no voy a decir nada, pero que vean mi testimonio. Pero ¿no piensas que quizá estás tratando de ahorrarte un tanto de la fatiga que tuviste que fue necesaria? O si probablemente en el trabajo compartías o hacías las cosas de manera muy radical. Fíjate, he escuchado a personas de iglesia el decir, es que yo no soy tan clavado. Es decir, hay otros que sí se clavan mucho. Yo creo en Cristo, yo soy creyente, pero no tan clavado. Sí se entiende el término, ¿verdad? Ok. Pero no tan clavado. Entonces quizá de alguna manera tú también, conforme fue marchando el tiempo, ya no eres tan clavado, sino como que más tranquilo y las cosas van bien. Esta fue la tentación a la cual se enfrentó Pérgamo. Estaban bajo una presión letal de parte de Satanás y su imperio que lo rodeaba en ese lugar tan perverso como lo era Pérgamo, con una cultura tan mundana como lo es ahora. Y la tentación era tratar de aliviar un poco el problema de la presión. Entonces cuando Cristo les recuerda a Antipas y les dice, en ese tiempo aún conservaste mi testimonio, mi nombre, aunque él fue asesinado de manera cruel, mi siervo fiel. Al parecer la iglesia comenzó a tomar un rumbo de aliviar las cosas. Ve conmigo al capítulo 2, verso 14 de Apocalipsis. El Señor le habla de un asunto el cual a él no le agrada y tenían que arreglar. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Porque tienes ahí, la idea es entre ustedes, a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas,
a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer actos de inmoralidad. Así tú también. Tienes algunos de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaítas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Vuelves a darte cuenta cómo el uso de la espada de la boca del Señor es contra enemigos? Hay que aclarar, y lo veremos si Dios permite el próximo domingo, pero solo aclarar que dice que vendrá a pelear. Y no dice contra toda la iglesia, pero dice vendré a ti y pelearé con estos enemigos que están dentro de la iglesia con la espada de mi boca. Esto implica, lo veremos como dije, pero que el Señor iba a actuar si ellos no obedecían en hacer algo. Él iba a actuar contra los enemigos. Yo no estoy diciendo que al creyente el Señor va a venir y lo va a destruir. Eso no es su hijo. Pero por tolerar eso, la iglesia iba a recibir consecuencias. Por eso le dice, vendré a ti y pelearé contra ellos. Si Dios permite, la próxima semana hablamos de eso. Pero aquí podemos darnos cuenta de eso que el Señor les llama la atención. Había una amenaza sutil, pero letal y destructiva para la iglesia. Tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora, no está diciendo, tengo unas insignificantes cosas. Como cuando dices, bueno, esto no es muy importante, estás platicando, ¿verdad? O quizá para ti sí es importante, pero para que no se sienta mal. Mira, pues te voy a hacer una observación. No es nada importante, pero quiero decirte que no es lo que dice Cristo. No está diciendo, está bien, has luchado, has resistido, y hay algo que no es de mucha importancia, pero ahí sí tienes chance, arréglalo. No. Cuando dice, tengo unas pocas cosas, es como decir, ok, solamente hay algo en lo cual tú tienes que arreglar. Algo que debes hacer, y lo debes hacer pronto. Es una cosa y quiero que la sepas. Tengo algo contra ti. ¿Qué estaban teniendo dentro de la iglesia? Habla la doctrina de Balaam. Habla de Nicolaitas. Explicamos un poco, y quizás si tú has estudiado el libro de Números, has recordado allí a Balaam, uno que fue contratado por el rey Balac de los moabitas, cuando vio a Israel subir de Egipto y vio que conquistó Jericó y vio que venía avanzando hacia sus tierras. Y entonces Balac y todo el pueblo de Moab tuvo gran temor y contrataron a un falso profeta, pero un hombre satánico, que lo que hacía era que tenía una fama, este Balaam, de que a quien él maldecía, dice Números, era maldito. Es decir, él tenía de alguna manera una influencia, y él tenía una quizá capacidad dada por Dios y Satanás para llevar a cabo este tipo de maldiciones con efectividad. Ya estaba probado. Entonces Balac dijo, voy a llamar a este hombre Balaam que me maldiga a Israel. Cuando leemos ese texto podemos confundirnos a pensar que Balaam era un siervo de Dios, porque dice que entonces va a ir a condenar al pueblo de Israel, y Jehová, Dios, le habla y le dice, mira, no vayas con ellos. Y pensamos, es un hombre que tiene comunión con Dios. Pero aquí hay una cosa. Los que hacían maldiciones, los famosos que hacían maldiciones en ese tiempo, el punto era que ellos se suponía que podían convencer al Dios de ese pueblo para hacer que ese mismo Dios los maldijera. Este hombre era un pagano, no era un creyente. Pero si antes él había tenido tratos con Satanás, acá fue Dios el que interviene y dice, no lo vas a hacer. Nota que él no se ve sorprendido en decir, ay, ¿quién me está hablando? Pero Dios ahora era el que le dice, no lo vas a hacer. No era un siervo de Dios, era un falso, era un pagano. Ahora, ¿qué fue lo que intentó hacer Balaam para entender lo que estaban haciendo los nicolaitas en la iglesia? Después de intentar maldecir a Israel convenciendo a Dios y fallar en eso, al final tuvo que bendecir a Israel 3 veces en contra de la propia voluntad de Balaam. Balaam lo que quería era la riqueza que le ofreció Balac. Y por eso quería maldecir a Israel, pero al final Dios usó a este perverso para bendecir a Israel. Y entonces
como no pudo maldecirlo, él se puso a pensar en su corazón perverso y a fraguar una manera de hacer que Israel cayera y obtener así la riqueza que Balac le había prometido. ¿Qué fue lo que hizo? El texto dice, aquí donde estamos leyendo, verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina, la enseñanza y la práctica de Balaam. Los nicolaitas se asemejan a ellos. ¿Qué hizo Balaam? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas. ¿Cómo? A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Bien, lo que hizo Balaam fue, ok, no lo pude maldecir, pero no me van a pagar. Entonces ya sé qué vas a hacer, Balac. Haz que si no podemos atacarlo desde afuera y Dios no lo permitió, recuerda a Pérgamo contra la iglesia, vamos a atacarlos desde afuera y destruirlos, pero no pudieron. Entonces vamos a hacer que desde adentro hay una ruptura entre la relación de este pueblo y su Dios, y el mismo Dios los reprenda. Astuto como Satanás. Vamos a hacer que ellos hagan algo en contra de su Dios. Entonces, lleva a tus mejores mujeres. Y que con el trato con ellos, hasta que los enamoren y los convenzan para practicar las cosas que sus mujeres que los han seducido quieren, adoren a otros dioses y su Dios celoso los reprenda. Este texto dice que los hizo comer de lo sacrificado a los ídolos y cometer actos de inmoralidad. Si vamos a Números capítulo 25 es donde se nos narra este asunto, pero quiero que vayas para leer brevemente allí. Ve conmigo a Números, por favor. ¿Cómo es que las mujeres llegaron a seducirlos para cometer adulterio espiritual, es decir, cambiar a Dios por los ídolos? Números capítulo 25. Ya te platiqué ahí un poquito la historia. Lean ustedes, por favor. Después de que Balaam bendice a Israel, mira lo que sucede sin que nos diga cómo es que se dio esto, pero mira lo que sucede. Capítulo 25, lean ustedes, hermanos, del verso 1 al verso 3. Váyanse esperando y leyendo con fuerza, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Nota el proceso. ¿Cuál era el propósito? Que ellos adoraran a otros dioses contra el Dios celoso. ¿Cuál fue el medio? La atracción de las mujeres. Y comenzaron a tener relaciones sexuales, íntimas. Porque en las prácticas de las religiones paganas de toda la historia, el Dios del sexo siempre está involucrado. Entonces los convencen de hacer eso, de ganar su corazón, y luego es más fácil porque ahora, ven, vamos a adorar a mi Dios. Sí, mi amor, vamos a adorar a tu Dios. Eso se lo advirtió Dios a Salomón. Y les dijo, a los reyes de Israel no tendrán muchas mujeres. ¿Qué hacían los reyes para fraguar contactos con otras naciones? Ellos se casaban con las hijas de esos reyes. Eso fue lo que hizo Salomón. Tuvo más de 1000 mujeres, de esposas y reinas, concubinas. ¿Y qué es lo que pasó al final? La misma escritura lo afirma. Y sus mujeres desviaron su corazón. La técnica de Satanás, hermanos, es por medio de tentación hacer que el corazón de ellos se desvíe de lo que es realmente importante, el cual es Cristo. No nos dice qué fue lo que pasó, solo que comenzaron a unirse con ellas. Y entonces ellos comenzaron a adorar a sus dioses y la ira de Dios se desata contra Israel porque estaban cometiendo adulterio espiritual. Pero si tú vas al capítulo 31, nos dice lo que sucedió. En el mismo Números, capítulo 31, verso 16, hace lo que hace referencia a Cristo en Apocalipsis, en este mensaje a Pérgamo.
Y mira lo que dice versículo 16. Estas fueron, las mujeres, la causa de que los israelitas, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, es decir, Baal Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Es decir, Balaam fue el que aconsejó a Balac para que llevara a cabo esta treta y lograr que estos hombres y que Israel pecaran por consejo de Balaam. Ahora, ¿quién es Nicolás? Porque dice que retienen esta práctica de Balaam, pero ahora unos llamados Nicolaitas. Bueno, tenemos en los escritos antiguos de las iglesias referencia a las prácticas de estos. Aquí es donde está lo peligroso. No era de afuera el ataque. El ataque de afuera de los dioses paganos, los templos, Roma, solamente hacía que al matar más cristianos, la iglesia creciera y se multiplicara. Este ataque viene de pseudo cristianos. Satanás en su astucia infiltra dentro de la iglesia de ese tiempo, infiltra personas que se decían cristianas, pero que tenían las prácticas como las de Balaam. ¿A qué nos estamos refiriendo? Las iglesias comenzaron a escribir acerca de estos que estaban surgiendo dentro de las iglesias. Ireneo dijo: llevan estos una vida de permisividad ilimitada. Conocen la Escritura, conocen la salvación, pero se dan demasiados permisos. Hipólito dijo de Nicolás: se apartó de la sana doctrina. Quiere decir que estaba en las filas de la iglesia. Y adquirió la costumbre de incalcular el indiferentismo. ¿Qué es esto? No pasa nada. No pasa nada. En materias de comida y de prácticas de vida, dice Hipólito. Otro escrito de las iglesias primeras dicen, son descritos en estos escritos antiguos como desvergonzados en su impureza. Clemente de Alejandría dice, se abandonaban al placer como cabras, llevando una vida de autoindulgencia. Así como Balaam le dijo a Balac, hazles entender a los israelitas que no está mal y que no pasa nada si ellos practican las prácticas que nosotros tenemos. Sexo ilícito, adoración a otros dioses, que ellos sientan que es la cultura normal, haz que ellos se sientan cómodos y ellos van a pecar. La iglesia, Nicolaitas, no pasa nada. No te sientas mal por tus pecados. Tú puedes vivir como sea. No sucede nada malo. Eres salvo. Eres creyente. Cristo te ha salvado. No es por obras, es por fe. Pero esto llevaba a no medir y darse permisos ilimitados. La mayoría de los escritores de los primeros siglos afirman algo que es tremendo, solamente que no hay una unión de todos, pero sí la mayoría, que este Nicolás fue uno de los que fueron elegidos para ser ayudantes de la iglesia en Jerusalén. Ve conmigo a Hechos capítulo 6, por favor. Ahora, si es una suposición, no quisiera yo sacar una doctrina de algo que es solo una conjetura, pero lo curioso es que la mayoría de esos escritos antiguos sí lo identifican como este Nicolás. Lo que sí es verdad, ahorita lo vamos a ver, nota Hechos 6, 3, estos escritores primeros dicen que era este. Miren, por tanto, hermanos, ¿recuerdan esta necesidad en la iglesia de Jerusalén? Escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. A ver, ¿alguien trae un medidor de espiritualidad incluido? Como para abrirle así el pecho y ver ahí espiritualidad, ¿verdad? No, estos son los buenos, no lo hay. ¿A qué se refería llenos del Espíritu? Que veías en su conducta que se conducían de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice.
que ves en su actuar que tenían dones de servicio para la iglesia o dones espirituales para el servicio en la iglesia, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, tomaban decisiones detenidamente. Estos hombres a quienes podamos encargar una tarea en la iglesia. Ahí ve el 4, y nosotros nos encargaremos, dicen los apóstoles, la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, el primero que murió por causa de Cristo, testificando de él, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, un evangelista que aparece en el libro de Hechos con una obra y sus hijas predicando las Escrituras. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles y después de orar por ellos, les impusieron las manos sobre ellos y les encargaron este asunto. Pensemos en una cosa. Si es este Nicolás, era un no creyente desde el principio. Porque la Escritura dice que la salvación no se pierde. Pero quiero decirte que si es este Nicolás, y aunque no lo fuera, pero ahorita regreso a eso, si es este Nicolás, te puedes dar cuenta cómo al infiltrarse dentro de la iglesia, parecen pero no son. O sea, podemos parecer mucho y al final no ser. Otra verdad. Nadie tiene el ministerio de determinar quiénes son salvos y quiénes no. No podemos porque somos falibles. Pero otra verdad. Dios conoce tu corazón, tus motivaciones y tú también. Este tipo de diagrama hace que la reflexión sea personal, interna. Porque si fue este Nicolás, todos daban el voto y metían las manos, este es un hombre santo de Dios. Pero pasó el tiempo y se desvió de la sana doctrina, dijo Ireneo. Ahora, yo te decía, bueno, sea o no sea este Nicolás, ¿sabes por qué? Porque al final el punto es que sí era un Nicolás dentro de la iglesia. Y que tuvo una capacidad de influenciar dentro de la iglesia. Y que esas prácticas como cabras, que es una forma de hablar de su liviandad en cuanto a sexualidad, esa liviandad de hacer lo que quieren y no poderlos controlar, eran de gente que estaba en la iglesia, no de los de afuera. Es un peligro sutil pero catastrófico. Lo que sí podemos ver en este error, entonces, sea ese Nicolás o no, es que al final surge de dentro de los que dicen ser creyentes en la iglesia. De algunos. Podríamos llamarlos infiltrados. Bueno, solo sí podemos llamarlo así porque al final es una obra de Satanás allí. Pero no podemos identificarlos nosotros de manera fácil. Nota lo que dice Hechos 20:29, por favor. De hecho, el apóstol Pablo en este pasaje da por sentado que de los pastores de la iglesia podían surgir gente como esta. Porque al final nosotros no tenemos un espiritualómetro para saber quiénes somos o quiénes son. Hechos 20:29, nota, despidiéndose de los pastores de la iglesia de Éfeso, les dice lo siguiente: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, es decir, se meterán entre la iglesia. Y no perdonarán al rebaño. Ahora, hermanos, cuando presenta esto, ¿te imaginas un lobo feroz en medio de las ovejas? Pues lo identificas y se las empieza a tragar y ahí va el pastor a matar al lobo, ¿no? Algo así. Pero ¿cómo es que no nos damos cuenta? Lo que Cristo dijo, tienen una apariencia que no es lo que realmente son. Pero después van a sacar sus verdaderas intenciones. El lobo, aunque vaya vestido de oveja, con una buena botarga, su pancita le va a empezar a crujir. Y va a ver la colita de la oveja, y aunque traiga la botarga, ¿cierto? Porque es su naturaleza. Al final va a salir esa naturaleza. Entonces,
les dice, se introducirán. Pero mira esto, el 30 es terrible, o bueno, es para considerarlo profundamente. También de entre ustedes, ¿con quiénes estaba hablando? Los pastores. De entre ustedes mismos, aquí ya es específico a los que están aquí conmigo ahora, los pastores de Éfeso, se levantarán algunos hablando cosas perversas, no correctas bíblicamente, no conforme a Cristo. Propósito, para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alertas. Al final tienen una necesidad de proselitismo. No se van a quedar solos. Quieren que otras personas sigan esa ideología, si tú la quieres llamar. Pero la Biblia le llama error. Bien, ahora, nos damos cuenta que surge de dentro de la iglesia. ¿Sabes en qué consiste este trabajo de tentación tan profunda dentro de la iglesia? Esto consiste en normalizar. Es decir, mira, Pérgamo, estás sufriendo, estás siendo atacado. ¿Por qué? Porque tú estás siendo muy clavado, lo dije en la anterior vez, estás siendo muy clavado. Entonces, esto está generando problemas. Llévatela relax, llévatela con calma y esto va a evitar que haya persecución. Cierto, eso es cierto. Porque si quieres vivir conforme a la piedad de Cristo, padecerás persecución, dice la Escritura. Y el punto aquí es que el trabajo o la manera de llegar a esto es normalizar. Me llama la atención un ejemplo de Números. Regresa conmigo al 25, donde estaba hablando, por favor, ahí acerca de cómo comenzaron a prostituirse con las moabitas. Y mira un pasaje muy revelador en este asunto. Números capítulo 25. Comienzan a prostituirse, comienzan a adorar a sus dioses, la ira del Señor se enciende, comienza una plaga de parte del Señor con Israel. No estamos brincando a la iglesia ahora, solo estaba allí con Israel, pero mira lo que dice el versículo 6, por favor. Entonces un hombre, está todo este asunto ahí. Moisés manda matar a los que están practicando estos pecados, pero mira el 6. Entonces un hombre, uno de los israelitas, escucha esto, vino y presentó una madianita a sus parientes. O sea, viene, mira, este es el amor de mi vida, ¿no? A los padres o a la familia. A la vista de Moisés. Es decir, ahí estaba el siervo de Dios y él me pasó y, ¿cómo estás, amigo? Iba con la moabita. La mete a su casa para enseñársela a su familia. Y delante dice también de todo el pueblo, ya me perdí, sí, delante de toda la congregación de los israelitas que lloraban porque estaban siendo asesinados por la plaga que el Señor mandó. Y él dice, lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Uno podría decir, qué sinvergüenza descarado. Lo que tienes que preguntar es más bien, ¿cómo llegó allí? Si tú lees más abajo, era un príncipe importante del pueblo de Israel. Alguien que antes no lo hubiera hecho. ¿Cómo se atrevió a pasar frente a Moisés y llevarla a saludar y llevar una moabita vestida como moabita? De las de la fornicación que se habló antes. No solo eso, la lleva a su alcoba, en lo privado, a tener intimidad. O sea, toda esta escena tú dices, no, esto es como un sueño de esos que dices, ¿por qué sucede? No, ¿sabes qué pasó? Que él quedó convencido. Este hombre se llamaba Zimri, la mujer se llamaba Cosbi. Cosbi era hija de un príncipe de Moab, Zimri era un príncipe de Israel. ¿Cómo se atrevió a hacer esto frente a Moisés? Es que sucede esto. Simplemente llegó a estar convencido de que eso no estaba mal, de que eso es normal. Cuando tú normalizas y yo normalizamos nuestro pecado, ya no nos preocupa. Hasta lo hago con orgullo porque digo, es que ¿qué tiene de malo? Comienzo a normalizar.
El problema es que no me doy cuenta. Algo que no hubiera hecho antes, ahora la manera de caer en esa tentación es que no lo veo mal. Y es ahí donde es tan peligroso. Es ahí donde esas preguntas de qué tiene de malo se tienen que convertir más bien en un analizar el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y qué piensa el Señor al respecto. Porque podemos llegar a hacer cosas terribles cuando normalizamos nuestro pecado. ¿Sabes? Era normal. ¿Sabes por qué? Porque la práctica que menciona aquí acerca de Balaam y los nicolaitas, de darse rienda suelta en su carne, era la forma normal de vida de la cultura gentil. Esa influencia griega, esas prácticas griegas, era la vida normal. Esas fiestas a los dioses que mencionamos que había en Pérgamo y todos los templos que había, eran fiestas idolátricas, lo dice la historia, que incluía sacrificios de alimentos y luego los comían a esos dioses y luego comían esos alimentos, y eran ritos de orgías. Las sacerdotisas, siempre mujeres, eran prostitutas. De hecho, vivir en adulterio y fornicación era bien visto como un estatus en la sociedad alta. De hecho, para los de la alta sociedad dentro de la iglesia, esto era común que ellos lo vivieran. Vienen a Cristo y comienzan a dejar de ir a esas fiestas, pero llegan los nicolaitas y dice, es que no tiene nada de malo. Para ti, para mí, no, o sea, sí está muy terrible. No, era la cultura. Y es que eso pasa ahora. La cultura que nos rodea, no le vemos nada de malo. Y ahí empieza el problema. Porque sigue siendo el trono de Satanás guiando este mundo, ¿no es cierto? ¿No es que corríamos en la corriente del príncipe de este mundo? Por ejemplo, en Pérgamo, el adorar al dios del vino, ¿te acuerdas que te hablé de él? Baco o Dionisio. Ahora ese término es conocido para nosotros, se les llamaba esas fiestas bacanales. Y son descritas por los historiadores de la época de la siguiente manera: ritos frenéticos, iniciaciones sexuales violentas de personas de ambos sexos, de todas las edades y de todas las clases sociales. Livio, un escritor, afirma que en ellas se bebía sin medida. Las sacerdotisas eran las organizadoras de la ceremonia, se les llamaba bacantes, bacantes con B, bacantes, y el nombre ha quedado asociado a las orgías romanas. Era la cultura bajo la cual vivía Pérgamo. Por ello, cuando comenzaron a establecerse las iglesias entre los gentiles, Dios movió el corazón de la iglesia en Jerusalén para anunciarles algo. Hey, ¿has creído en el Evangelio? Bien, ve conmigo a Hechos 15, por favor. Y necesitamos aquí ir rápido para concluir. Pero mira lo que dijo el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Hechos 15, a las iglesias dentro de esta cultura gentil, pagana. Verso 19, por tanto, yo opino que no debemos molestar a los de entre los gentiles que se convierten a Dios. Ahora, si ahí se hubiera quedado el texto es que ellos así viven, no pasa nada, ya son salvos. No, mira lo que dice el texto. No hay que molestarles a guardar sobre todo la cultura judía. Pero dice, de los que se convierten a Dios entre los gentiles, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, que todo esto implicaba la forma de vida gentil. Que se abstengan de eso. Hermanos, aquí en Pérgamo somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a brillar, como vimos en la oscuridad. Somos llamados a ser diferentes. Somos llamados, hermanos, a no participar de la cultura regional. Por eso el Señor usó a los apóstoles para decirle, eso queda fuera, ¿queda entendido? Has creído en Cristo, pero no vas a vivir de esa manera.
Este engaño de parte de Satanás rindió fruto a través de los siglos hasta el día de hoy. Y Pedro habla de estos mismos nicolaítas en las iglesias. Y cuando habla de ellos, dice que son adúlteros en 2 de Pedro 2, 13 al 19. No vamos a ir allá, luego léelo en casa. Y los describe como adúlteros, que tienen los ojos llenos de adulterio. Tú no te das cuenta, pero ellos están deseando a las mujeres. Y dicen ser cristianos o pastores. Pero Dios sí los conoce. Son personas no solo adúlteras, sino convincentes. Hacen que los demás digan, oh, sí, eso suena bien. Parece no malo. Detrás de su corazón, dice Pedro, que son avariciosos. Que lo que les importa es obtener un beneficio personal. Además, estas personas defienden y promueven la libertad en Cristo. Dijo el apóstol Pedro de esta manera: les pronuncian libertad. ¿Y sabes qué es esto? Lo que Pablo dijo: aquellos que convierten, Judas, que convierten en libertinaje la gracia del Señor. Ellos dicen, es que tenemos libertad en Cristo. Es lo que está diciendo Pedro. Promueven libertad, pero ellos mismos son esclavos de su pecado. Es decir, eso que ellos promueven, eres libre en Cristo, ni siquiera lo ha experimentado. Y a los creyentes que sí han recibido la libertad en Cristo, les hace llevar a normalizar el pecado y decir, sí es verdad, no pasa nada. Y luego experimentan las consecuencias del pecado. Pero ellos las practican y de hecho son esclavos de su pecado. Quiere decir que no son salvos. ¿Recuerdas que dijo Cristo? Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? ¿Qué le estaba diciendo? El que practica el pecado, esclavo, es de su pecado. Y Cristo nos libera, literalmente y realmente nos libera de la esclavitud y el poder del pecado, pero acá se estaba tratando de que ya no suframos tanto. Les dice Cristo que deben actuar en contra de ellos. ¿Cuál fue su pecado de la iglesia? Su pecado fue tolerarlo. A diferencia de lo que hizo Éfeso. ¿Quieres regresar conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 2? Y a Éfeso el Señor le dice en el verso 6, sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Esta iglesia no había tolerado cuando surgieron estos libertinajes y esta promoción de las libertades cristianas dentro de la iglesia. Éfeso los echó para afuera. Pero Pérgamo no. Pérgamo dijo, hay que ser pacientes. Les permitieron estar entre ellos y esto hace recordar lo que pasó en 1 Corintios 5 cuando Pablo le dice a la iglesia de Corinto, estás envanecido porque permites que haya fornicación dentro de la iglesia y tal fornicación que ni aun los gentiles la practican. Yo unido con ustedes, mi espíritu con ustedes, en el nombre del Señor, echen fuera a ese perverso. Híjole, nada más porque es apóstol. Pero si lo dijera alguien más, se le tacharía como falto de amor, intolerante, y no a la lactosa, sino a la cultura. La iglesia tiene que ser sabia, hermanos. Y la sabiduría proviene de hacerle caso al Señor, no a un líder, sino al Señor. Esta filosofía se presenta en la actualidad con una bandera de amor falso. ¿Y sabes por qué es falso? Porque no está basado en la verdad. El amor que no está basado en la verdad es mentira. Se intenta disminuir o quitar las diferencias entre la iglesia y el mundo, bajo la falacia de que eso atraerá al mundo a Cristo. Pero en lugar de que la iglesia cambie al mundo, lo que ha sucedido a lo largo de los siglos es que el mundo cambió esas iglesias y dejaron de ser iglesias. ¿Sabes? Esto habla un poquito del impacto que hay en la iglesia. La primera generación, mira, tal vez tú y yo digamos, yo creo, yo estoy seguro en Cristo, entiendo, y yo voy a dar permiso en esta área a mi vida
porque no pasa nada, yo estoy firme en Cristo. No te preocupes, ese no es problema. El problema es lo que dijo Clemente de Alejandría. Él defendió a Nicolás, menciono esto rápido. Y él defendió a Nicolás y dijo, es verdad, surgió de ahí, pero Nicolás lo que dijo fue otra cosa, pero ellos lo malinterpretaron. Aquí va el punto. Tú y yo podemos decir algo que tiene algo de bueno, pero con un permisito. Preocúpate en la segunda generación. Preocúpate en la tercera generación. Cuando ellos ya no tienen el sentimiento santo que tú tienes en tu corazón. Y ellos solo vean y digan, sí, un cristianismo fácil. Esta iglesia ya tenía quizá 40 años y ahora comenzaban a tender hacia un punto de destrucción o equivocado. ¿Cuál es el método del sabio Dios? El método mental de estos nicolaitas es disminuir y quitar las diferencias entre la iglesia y el mundo. Pero ¿cuál es el método del sabio Dios para impactar al mundo? Que seas diferente. Jesucristo dijo que Él era totalmente diferente. Ustedes son del mundo, yo no soy de este mundo. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como de alguien que no es de este mundo. Pero anduvo entre ellos, pastor, sí, pero no fue igual a ellos. Por eso impactó el mundo. Su pueblo, su gente debe ser diferente. Efesios capítulo 4 dice, ya no te conformes a la manera que tenías antes de morir. O dice de esta manera, despójate del viejo hombre que está viciado. ¿Quieres más diferencias? Nos llama hijos de Dios y al resto hijos del diablo. Nos llama luz y a ellos tinieblas. Tenemos que ser diferentes. Los tres garfios de la permisividad. Primero, el garfio de pecado y sus consecuencias. El pecado neutraliza al cristiano. El pecado daña la conciencia del creyente. Y el pecado acarrea disciplina al creyente. Esto hace que no crezca el reino como debe ser. Que tu vida no crezca como debe crecer. No solo es el garfio del pecado y sus consecuencias, sino el garfio de blasfemar a Cristo. ¿Cómo es que el Padre iba a ser glorificado? Cuando vean tus buenas obras como luz y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Cristo no es glorificado cuando quitas las diferencias y normalizas las cosas. Y el garfio de ser tropiezo, lo que mencioné. Pablo dijo a la iglesia de Corinto cuando permitió a este hombre en fornicación vivir en la iglesia o seguir en la iglesia, y él dijo esta frase, un poco de levadura fermenta toda la masa. Lo que comienza como una pequeña preferencia permisiva se convertirá sin duda a la postre en una gran herejía. Hermanos, somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a ver las cosas por medio de los lentes de la verdad de Dios y no los lentes humanos de la normalización del pecado. No somos llamados a formar alianzas con la cultura de este mundo. No podemos estar dispuestos a conceder para lo peor, dijo Policarpo. Nuestra alianza es con aquel que murió y resucitó y me compró con su sangre. Con Él estoy aliado. Somos llamados a marcar una diferencia por amor al mundo que está en tinieblas. Porque si nuestra luz la desvanecemos, ¿cómo verán el camino? ¿Cómo conocerán la verdad? Y cómo Jesucristo será glorificado por medio de nosotros. Somos llamados en Pérgamo a ser diferentes. ¿Estás siendo diferente? Eso traerá problema, pero Cristo será glorificado y el mundo será alcanzado. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, es más fácil, Señor, aliviar las diferencias. Obviamente es más fácil para nuestra comodidad. Pero eso trae un daño a tu reino, a tu iglesia, a nuestra vida cristiana, a tu nombre, a tu gloria. Señor, tú le dijiste a Pérgamo, tienes que arreglar este asunto. Porque si no lo arreglas, yo vendré. Y mi Dios, ayúdanos a poder ver en nuestros corazones
cuando estamos siendo permisivos, cuando estamos normalizando las prácticas que hace el mundo y que nosotros también. Cuando normalizamos el pecado en lugar de ver lo horrendo que es y venir a tus pies a pedir perdón, ayúdanos con tu gracia a verlo, Señor. Nos has dado un grupo de hermanos que nos ayudarán a eso. Cuando con amor se acerque a mí, se acerque a ti, a las personas y nos digan, hermano, yo veo esto, yo vi que pecaste de esta forma, arrepiéntete, gracias por esta comunidad, mi Dios. Pero puede ser que seamos muy hábiles para disimular. Yo te quiero rogar algo, mi Dios. Saca a la luz el pecado. Saca a la luz cuando hay una práctica que nos estamos autoengañando, convenciendo. No, Señor, no nos permitas ir por ese camino. Ayúdanos a estar atentos para que si en un momento vemos en nuestra iglesia a alguien que dice ser creyente en ti, pero comienza a promover una vida permisiva, ayúdanos a amarle, diciéndole lo que está mal. Ayúdanos a amarle, reprendiendo ese pecado, pero también guiándole a través de tu palabra. Y ayúdanos a amarle, Señor, si persiste en una necedad, ayúdanos a amarle, Señor, en no tolerar ese pecado, porque eso quizá va a ser mejor para que un día Él medite y piense y diga, ¿qué estoy haciendo? Y venga a tus pies, a que si le toleramos eso, ni siquiera se dé cuenta de lo que esté haciendo. Gracias, Señor, por habernos transformado. Queremos ser diferentes. Para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a cantar.